Estimados maestros, estudiantes, colegas, amigos, estamos nuevamente en nuestra tradicional conferencia que desde el EduLab, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, hacemos llegar a todos ustedes. El tema de hoy es el aprendizaje, el aprendizaje por proyectos. Y para ello tenemos aquí a Anaís Pérez Gutiérrez. Anaís es pedagoga, especialista en la pedagogía de la ciencia. Bueno, de hecho, su origen es desde las ciencias, la biología, la genética, además. Ella tiene más de 15 años de experiencia como docente, es pionera en el aprendizaje basado en proyectos y en el enfoque de alfabetización científica en México. Actualmente es directora general de Consultoría Educativa de México, directora de IDEA Lab y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Pedagogía de la Ciencia. Es ponente y referencia nacional e internacional sobre aprendizaje basado en proyectos y alfabetización científica. Este es un tema muy interesante que va a ser del gusto y del interés de muchos de los maestros, algunos que ya lo llevan a cabo, que ya lo practican, y otros que para cambiar una práctica tradicional buscan, ¿no?, este tipo de estrategias para hacer del acto educativo una experiencia más rica, más formativa, más participativa, etcétera. Entonces, aprovechemos toda la experiencia de Anaís. Como siempre, los invitamos a participar a través del correo electrónico, del Twitter, del Face, del WhatsApp, que van a estar apareciendo durante el transcurso de la conferencia en las pantallas. Y no me resta más que agradecer a Anaís su presencia y el que quiera compartir con nosotros toda su experiencia. Muchas gracias, Anaís. Gracias, Lupita, por la presentación. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por estar aquí. Yo encantada de poder compartir con ustedes este conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de la práctica y de poder discutir todas sus inquietudes, bueno, no todas, pero las que se puedan discutir, con mucho gusto las discutimos. Y vamos a empezar. El aprendizaje basado en proyectos es algo que ahorita está en mucha boga, o sea, está en el discurso educativo, está en los libros, está en la SEP, está en la reforma educativa. Pero si nosotros tratamos de rastrear en dónde surge la idea del aprendizaje por proyectos, nos vamos a dar cuenta que en realidad el aprendizaje basado en proyectos es muy viejo. Existen evidencias de ABP a partir de 1590. Evidentemente desde 1590 no era como nosotros lo conocemos, con un enfoque constructivista y con un enfoque dentro del salón de clases. Pero desde 1590 se empezó a hablar de proyectos y desde 1590 hubo muchos problemas para definirlo, porque había quienes decían que un proyecto era todo aquello que hacías con el corazón y entonces bajo ese velo cae cualquier cosa y nada. Después fue evolucionando, se empezaron a utilizar proyectos a partir de concursos dentro de las escuelas de ingeniería, sobre todo empezó con las escuelas de arquitectura, después con las escuelas de ingeniería y fue evolucionando hasta que apenas en 1920 se tomó como un enfoque totalmente constructivista que se puede aplicar en educación básica y media superior, o sea, que podría ser secundaria, preparatoria y antes de llegar a la universidad. O sea, desde siempre se aplicó en la formación técnica y especializada. Entonces, en esta diapositiva que ustedes ven aquí es como todos los cambios que ha habido a partir del aprendizaje basado en proyectos. O sea, surge primero en Italia, en 1590, de ahí las personas que empiezan a hablar de aprendizaje basado en proyectos se van a otros lugares, por ejemplo, de Italia nos vamos a Boston, al MIT, el MIT lo adopta en 1765, de Boston nos vamos a Rusia y en Rusia se adapta como una forma de especializar y de generar técnicos que producen, siempre se habla de la producción. Finalmente ahí volvemos a regresar a Nueva York. En Nueva York surge un nombre que es como el más importante, que es Kilpatrick, en 1920, que habla de aprendizaje basado en proyectos, ya inmerso en un ambiente constructivista. Entonces, en realidad, como pueden ver aquí, no es algo nuevo, no es algo reciente que viene a revolucionar la educación, es algo que surgió hace mucho tiempo y que está en constante evolución. Entonces,
Como les dije, desde que se plantea hay muchos problemas para definirlo, porque todas las definiciones no amparan el proyecto que tiene en mente la gente que lo quiere poner en marcha. Entonces, aquí no vamos a hablar de una definición, vamos a hablar de las características, de todos los componentes, de toda la estructura, y cada quien construirá su definición, que palabras más, palabras menos, tendrá que ser la misma esencia, que respete todos los componentes de los que vamos a hablar. Entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden ver las características de un proyecto. Entonces, primero, el planteamiento tiene que ser un problema o un reto con una solución que no esté descubierta, con una solución que haya que buscar, que haya que inventar, que haya que generar. Entonces, cualquier planteamiento que por default lo que esté mostrando es algo que ya está descubierto o que ya tiene una solución, no es un buen planteamiento para un proyecto. La segunda es los intereses. Actualmente una de las características de los proyectos es que responden específicamente a los intereses del maestro y sobre todo del alumno. El alumno es como el centro, el pilar de la educación, y entonces el proyecto, digamos, del experto tiene que responder a los intereses del alumno. El tercero es la creatividad. A través del trabajo por proyectos se fomenta muchísimo la creatividad en el proceso y en el producto. Incluso en las preguntas, cuando tú planteas preguntas que van a dar pie para un proyecto, tienen que ser preguntas creativas, porque si son preguntas literales o son preguntas como muy inferenciales, no te dan pie para generar todo un producto. El cuarto es, todo proyecto tiene que empujar al estudiante a la acción. Lo que motiva al estudiante para trabajar en un proyecto es justamente ese deseo de actuar, ese deseo de hacer algo, de ejecutar algo. El quinto, siempre históricamente se habló de productos. De hecho, el contexto histórico del ABP es hablando de personas que se especializan y que estudian para producir. Entonces, por default, todos los proyectos tienen un producto. Este producto, más adelante vamos a ver que puede ser tangible o puede ser intangible. Tangible es que lo toco, que lo construyen, e intangible puede ser conocimiento. Un proyecto sí puede terminar en la generación de conocimiento nuevo. No puede generar conocimiento que ya está en los libros o que ya está en la red. Tiene que generar conocimiento nuevo. Y eso es un producto. Y finalmente, la gestión. Una de las características más importantes de los proyectos que lo hacen distinto de otros enfoques como problemas, como casos, es que el alumno se va a integrar con todas aquellas habilidades de gestión: gestionar el tiempo, gestionar el dinero, gestionar a las personas, gestionar su conocimiento. Entonces, estas son como las 5 características esenciales de un proyecto. Cuando se plantean proyectos, se trata de buscar que se cumplan estas 5 características. Ahora, hay mucha literatura de proyectos y dependiendo del autor van a encontrar N cantidad de clasificaciones de proyectos. Esta es una clasificación que se hizo en Consultoría Educativa de México y es más operativa. Cuando estamos hablando de proyectos educativos, vamos a tener 2 tipos de proyectos. Los comunitarios, quiere decir que son aquellos que están encaminados a mejorar la familia, la sociedad, la escuela, la comunidad, el país, y aquellos que son totalmente académicos, o sea, que es aprender por aprender, o sea, obtener las competencias, el conocimiento, las habilidades, las actitudes, solo por justificación del conocimiento por el conocimiento. Ambas tienen 2 ramas. Tanto en comunitarios puede derivar en aquellos proyectos comunitarios tecnológicos. Eso significa que son proyectos que mejoran la comunidad, pero que terminan en un producto tangible. O proyectos comunitarios con conocimiento, o sea, que generamos conocimiento que mejora la comunidad, pero no hay nada que puedas tocar, que puedas ver, es conocimiento lo que generas. De la misma manera, la misma clasificación aplica para los proyectos académicos, aquellos que terminan en un producto tangible, o sea, que son totalmente tecnológicos. Por tecnológicos entendemos la creación de productos tanto físicos como virtuales, como digitales, y académicos que terminan solo en conocimiento, solo en la generación de conocimiento. Entonces, bueno, estos son los tipos de proyectos de los que vamos a estar hablando. Ambos, evidentemente, como son proyectos educativos, los 2 generan aprendizaje. Ahora, la pregunta que casi siempre todos hacen es ¿cómo planteas un proyecto? Entonces, estos son 4 tips que nosotros hemos
visto que funcionan y que ayudan mucho a los profesores, tanto a los profesores como a los alumnos. A lo largo de esta presentación ustedes se van a dar cuenta que muchos de los tips aplican para el maestro y ustedes los pueden tomar, pero cuando ustedes generan proyectos de alto nivel, es el alumno quien los tiene que tomar en cuenta, porque él será el creador de sus proyectos. Entonces, ¿qué tips te damos para plantear un proyecto? Primero, explora todo lo que puedas explorar. Sumérgete en la red, busca videos, ve películas, busca artículos, visita la librería constantemente, ve al museo, sal, viaja. Todas esas experiencias te sumergen en una atmósfera que te pueden detonar a ti ideas para generar un proyecto. Yo siempre les digo a mis alumnos, porque algo clásico es no se me ocurre qué hacer. O sea, el que no se te ocurra qué hacer no significa que te quedas ahí pensando y de pronto se te ocurre. No, tienes que exponerte a los estímulos y los estímulos son los que harán lo propio para que tú hagas conexiones y generes ideas y de ahí puedas generar un proyecto. El segundo es infórmate. Una de las características de los proyectos es que cuando son, entre más contextualizados, más significativos son. Quiere decir que si el alumno lo ve real, más significativo ve y siente ese aprendizaje. Entonces, cuando nosotros somos maestros que planteamos proyectos, una de las máximas sería ve noticias, escucha noticias, lee distintos periódicos, ve debates, todo eso te da muchas ideas, te da te genera todo el planteamiento y toda la base para poder confrontar a tus alumnos con la realidad, para confrontarte a ti con la realidad y por lo tanto para generar proyectos. Las dos que siguen son muy retadoras, pero es la realidad. Sería estudia. Es muy difícil plantear un proyecto cuando no estudias, cuando no te estás actualizando, cuando no lees, cuando no discutes con tus compañeros, discusiones profesionales. Entonces, siempre mantente actualizado, mantente en educación continua, no importa que sean cosas de tu profesión o cosas diferentes, todo lo que tú puedas estudiar, todo lo que puedas aprender, te va a generar un contexto que en algún momento te va a disparar o te va a detonar la idea para un proyecto. Siempre haz como estratégicamente y de manera sistemática, genera preguntas, genera muchas preguntas. Entre más preguntas generes, cada vez irás generando mejores preguntas. Y finalmente piensa, es muy importante, yo siempre les digo a mis alumnos, cuestionen todo lo que leen, cuestionen todo lo que estudian, cuestionen todo lo que escuchan. Y cuando tú estás en una actitud de cuestionar y de no creerte y de hacer una crítica totalmente fundamentada, constructiva de lo que estás recibiendo, las preguntas salen como de manera natural. Experimenta, siempre hazte la pregunta de qué pasaría si cambio esto, los hipotéticos, los supuestos, todas esas bases o esas como reglas que puedes utilizar de manera sistemática te ayudan a ti para generar proyectos. Y bueno, el discutir es algo muy bueno. O sea, si a ti te gustan las tardes de café para resolver los problemas de México o del mundo, eso es algo bueno, porque escuchas a la persona a tu amigo que no tiene la misma formación que tú, o a tu amigo que sí tiene la misma formación, pero tiene un contexto totalmente diferente, y entonces escuchas diferentes cosas. Aquí algo muy importante para plantear un proyecto es que estés expuesto a muchos estímulos. Si no estás expuesto a estímulos, es muy difícil plantear un proyecto. Okay. Aquí vamos a ver como los 4 pasos que hace un profesor para poder plantear un proyecto. O sea, primero te surge una idea, pero no todas las ideas te funcionan para poder plantear un proyecto. Aunque todas las ideas son buenas, tú tendrías que a partir de esa idea explorar y ver si esa idea ya está experimentada, ver si esa idea ya la hicieron, ya hubo aproximaciones similares, para entonces descartarla, hacer innovaciones o a partir de ella generar otras ideas. Entonces, primero tienes que definir un problema o un reto, tienes que definir la línea de indagación. ¿Cuál es la línea a partir de la cual tus alumnos se van a mover para investigar, para aprender? ¿Qué es lo que tú quieres que aprendan tus alumnos? Y tienes que tener muy claro cuáles son los aprendizajes esperados. Generalmente el orden es a partir de un problema y de un reto, entonces tú puedes hacer la revisión de qué aprendizajes le pegas. Es muy difícil que tú primero te pongas una lista de tienen que aprender A, B, C, D y de ahí te inventes un problema.
Sí se puede, pero es mucho más complicado. Lo más natural, lo más orgánico es que primero identifiques un reto, un problema, o sea, el proyecto en sí, y después veas a qué le vas a pegar con ese problema. El segundo es la gestión. El profesor que plantea un proyecto tiene que gestionar muy bien, tiene que ver qué tiempo tiene disponible para estar con sus alumnos, qué tiempo van a tener sus alumnos después de la escuela, cuánto dinero tiene, o sea, tienes dinero para comprar cosas, para comprar material, tienes recursos, tienes libros, tienes videos, tienes que saber muy bien con qué cuentas, tanto en conocimiento y habilidades de tus alumnos, como en recursos como tiempo, personas que te ayudan y dinero. Entonces, todo eso lo tienes que tener muy claro y a partir de ahí hacer un cronograma, un plan de acción, para que este plan de acción sea tu planeación del proyecto mediante el cual tus alumnos van a aprender. Tercero es la ejecución, el que vayas al salón de clase y pongas en práctica todo lo que planeaste. Y en esa ejecución tú también tienes que investigar, tú también tienes que aprender y tú tendrás que ir variando aquellas cosas que tú veas con ojo clínico que no funcionan. Tendrás que modificarlas, tendrás que probar cosas diferentes o aquellas que funcionan muy bien, las dejas de esa manera. Y finalmente la publicación. En la publicación el profesor tiene que hacer el ejercicio a priori de cómo se van a mostrar los resultados de ese proyecto a la sociedad en general. Algo muy importante de los proyectos es que comuniques lo que estás descubriendo, lo que estás inventando, porque si no, todo lo que hiciste, todo el trabajo se queda en el cajón, en tus archivos, en los portafolios de los niños y no haces crecer al medio que te rodea, ya sea generando conocimiento o generando algún producto físico. Entonces, la manera que tú tienes de contribuir socialmente es que publiques lo que están haciendo tus alumnos. Ahí es donde se vuelve tan importante el portafolio docente, en donde pongas los resultados de los proyectos que están haciendo tus alumnos. Okay. Eso me lleva a hablar del perfil del profesor, cuáles son las características que deben de tener profesionalmente hablando un profesor que quiere hacer ABP. O sea, primero, la planeación. Él tiene que tener todas las competencias que se necesiten para la planeación. La planeación no es sencilla, el aprendizaje basado en proyectos, generalmente la forma de abordarlo es trabajando con co-teaching, o sea, que estén 2 maestros, 3 maestros en un mismo espacio, entonces no es sencillo. Ponerte de acuerdo con otro profesor de qué vas a enseñar, cuáles son los tiempos, qué tiene prioridad, eso no es sencillo. No es nada sencillo y es todo un reto. Entonces, el profesor tiene que tener las competencias no solo para planear y plasmar, sino para trabajar de manera colaborativa con sus pares que van a compartir el mismo espacio y el mismo salón. Evaluación. Eso es muy importante porque el proyecto, al no ser una enseñanza tradicional, no se evalúa como estamos acostumbrados. Nosotros en enseñanza tradicional das tu clase, pones ejercicios, haces una práctica, ponderas cada cosa y al final pones un examen. Y el examen es el que te dice si el niño aprendió, si no aprendió y tal. En el proyecto sí hay exámenes, sí puede haber exámenes, no están satanizados los exámenes, pero en realidad la evaluación se recarga más en otros elementos, como por ejemplo la evaluación formativa. O sea, que observes, que estés pendiente de cada niño, que veas el avance de cada niño. Entonces, esa es justamente una de las virtudes del aprendizaje basado en proyectos cuando está bien llevado. Que si tú llevas un aprendizaje basado en proyectos bien, prácticamente cada uno de tus niños va a estar recibiendo una enseñanza, digo, no quiero decir personalizada, pero sí mucho más individual, mucho más pensada a tus necesidades que la enseñanza tradicional. Entonces, todo lo que es evaluación, observación, dar retroalimentación, tiene que ser una capacidad, una habilidad que tiene que tener el profesor de ABP. Las actitudes que se necesitan para un profesor de ABP son muy específicas. Yo diría que la primera es la humildad, porque en el aprendizaje basado en proyectos pasas de una enseñanza totalmente centrada en el profesor a una enseñanza totalmente centrada en el alumno. Entonces, pierdes protagonismo. Muchos profesores se sienten contrariados cuando pierden protagonismo, entonces tienes que ser humilde para saber que no gira alrededor de ti, de que no eres tú como la autoridad máxima que todos tienen que seguir y lo que tú digas no se puede cuestionar, al contrario. Un profesor por proyectos siempre está abierto a que le cuestionen el conocimiento disciplinar que él está mostrando o que está dando. Evidentemente tendrá que guiar al alumno para que este cuestionamiento sea con bases y que sea con crítica y con sustento.
Otra de las actitudes que tienen que mostrar un profesor de ABP es que tiene que estar en constante actualización. Esto es, aquel profesor que esté en un ambiente escolar y que crea que ya acabó porque hizo su licenciatura y porque estudió una especialidad y porque hizo un posgrado, está muy equivocado. O sea, todos los días se genera muchísima información y muchísimo conocimiento. Entonces, tú tienes que ser humilde para saber, uno, que ni lo vas a saber todo, y dos, que tienes mucho que aprender. Entonces, tienes que estar constantemente en educación continua, te lo exijan o no te lo exijan tus superiores. O sea, eso tiene que ser algo arraigado en el corazón del profesor, de sentirse como un estudiante eterno, en donde tiene que estar preparándose. Aquellos profesores a los que hay que perseguir, oye, te falta tecnología, oye, te faltan estrategias, están prácticamente destinados al fracaso, porque los proyectos justo es a su belleza. Como estás generando mucho conocimiento y estás generando productos, el profesor tiene que ir a ese ritmo, tiene que estudiar y tiene que prepararse, y nunca es suficiente la preparación y el estudio que tenga. Y finalmente, y esta es como la más retadora, las alfabetizaciones. Las alfabetizaciones del siglo XXI son la alfabetización científica, o sea, que estés enterado qué pasa con la ciencia, para qué sirve, cómo tomar decisiones con la ciencia, si aprobar la investigación con células madre, si oponerte al aborto o no ponerte al aborto, pero estar enterado con bases científicas. Eso es alfabetización científica. Alfabetización digital, que sepas buscar información, que sepas discernir entre la información buena, entre la información que no sirve, entre la información que mejor rastreas las fuentes, que sepas llegar a aplicaciones, que sepas potenciar tu enseñanza con aplicaciones a través del uso de la tecnología y que potencies el aprendizaje usando la tecnología. Todo eso es parte del profesor que va a trabajar por proyectos. Incluye la alfabetización artística, o sea, tienes que tener sensibilidad artística. No te estoy diciendo que tienes que ser experto en arte, ni que tienes que ser tal cual un artista, pero alfabetización, que sepas apreciar el arte, que sepas interpretar el arte, que sepas impulsar para que los alumnos generen arte. La alfabetización financiera, tienes que saber qué es un presupuesto, tienes que saber cómo hacer una cotización, a quién escribirle. Todo esto que vas a poner en juego en la gestión del proyecto son características que tienes que tener y que se hacen muy necesarias cuando eres un profesor que trabaja por proyectos. Bien, vamos a suponer que ya planteaste el proyecto. Ahora, ¿qué hace el alumno para resolverlo? Prácticamente lo mismo que tú hiciste para plantear el proyecto, el alumno lo va a hacer para resolverlo. Entonces, primero tendrá que hacer una investigación de qué es lo que sabe. Empieza, desde el momento uno, tienes tú que empezar a empujarlo a gestionar qué conocimientos tiene y qué conocimientos le faltan para resolver ese proyecto. Y en ese qué conocimientos le faltan, cómo los adquiere. Entonces empieza con habilidades de investigación, de búsqueda y de discriminación de información. Después el alumno tiene que tener muy claro cuánto tiempo dura el proyecto, eso es gestión del tiempo, cuánto dinero le va a costar, porque a los alumnos se les hace muy fácil soñar y no tienen ningún impedimento económico, pero la realidad es que siempre hay un impedimento económico. Entonces los alumnos tienen que saber cuánto dinero la escuela me va a dar, cuánto dinero yo puedo juntar, cuánto dinero me dan mis papás, cuántos recursos económicos puedo tener. Eso es muy importante, porque no es la misma solución si tienes millones de pesos que si tienes poco dinero para solucionarlo. De hecho, lo que se sugiere es que siempre los proyectos sean totalmente sostenibles y aunque tengas los recursos económicos, no le inyectes tanto recurso económico porque la necesidad es la madre de la invención. Entonces, si tus alumnos tienen todo el dinero para que hagan todo, no van a empezar a generar porque no van a tener esa necesidad de inventar y de suplir la falta de recursos económicos. Entonces, en gestión tendrán que gestionar su tiempo, sus compañeros, repartirse los roles. Yo voy a investigar, tú haces esto, tú buscas esto, tú consigues esto. Toda esa repartición de roles en un trabajo colaborativo entra dentro de la gestión. Finalmente, toda esta planeación está dirigida a... Tiene que haber un momento en donde ejecutas, en donde tienes que hacer el proyecto o en donde tienes que generar ese conocimiento. Entonces hay una fase de ejecución y finalmente cuando ya ejecutaste tienes que publicar. De nada sirve que el alumno
ejecute algo, genere un producto, genere conocimiento, si no le da a los demás, a la sociedad, al salón, a la escuela, si no les da a conocer qué fue lo que encontró o qué fue lo que hizo. Ok, ahora vamos a ver, estos son los elementos que siempre tienen que estar en un proyecto. Tú puedes aderezarlo y ponerle más, pero no puedes quitar. Estos son los elementos básicos que tienen que estar en un proyecto. Primero tiene que haber una idea. O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? ¿Cuál es tu línea de trabajo? A partir de esta idea, tienes que darle la oportunidad a los alumnos de que se pregunten qué necesidades cognitivas tienen, qué tienen que investigar, en dónde lo van a investigar, cómo lo van a investigar. Tienes que darles el tiempo para que analicen y sinteticen esta investigación. Y se repite el ciclo tantas veces sea necesario hasta que ellos estén listos, o sea, ya digan, ok, yo voy a construir A, yo voy a construir B. Ellos no pueden ir directo a la construcción si primero no entienden qué están haciendo o qué persiguen. Y bueno, se repite este ciclo que se conoce como el ciclo de la indagación y después viene un momento de gestión en donde ellos se tienen que sentar con su equipo, que no necesariamente puede ser un proyecto individual, pero tendrán que sentarse ellos a planear su tiempo y a planear todos sus recursos, finalmente actuar, llegar a conclusiones, ver qué es lo que sigue y publicarlo. Esas son las fases que siempre tiene que haber en un proyecto. Ahora, de aquí hay un par de cosas que les podría decir. Si un alumno tiene una idea y hace su indagación y ya está listo para hacer su proyecto y lo hace y no sale lo que él estaba planeando, no se tiene que quedar por los siglos de los siglos hasta que le salga. O sea, eso es parte del proyecto. O sea, no, tu planeación no funcionó, ahora siéntate y ve qué fue lo que te falló, qué te faltó, qué puedes componer para la siguiente. Pero no se tiene que estancar ahí hasta que llegue el producto que de antemano había pensado o había preconcebido para dar respuesta a un proyecto. Ok, entonces este es un proyecto, un ejemplo, en donde podemos identificar las partes que les acabo de decir. Por ejemplo, es microecosistemas en zonas de desastre ecológico, es un proyecto para sexto año de primaria, en donde los alumnos lo que quieren hacer es inventar microecosistemas con todos los componentes para aquellos lugares en donde haya habido un desastre ecológico. Entonces podemos ver, aquí están los horarios, los días, empiezas con un disparador, empiezas con un diagnóstico. Después, el maestro establece la línea de indagación y la línea de indagación tendrá que ser desastre ecológico y microecosistemas. De ahí no te puedes salir. Establece el reto, hay mini lecciones de ecosistemas, mini lecciones de ecología y empieza algo que se llama galería de proyectos. La galería de proyectos es cuando al alumno no se le ocurre absolutamente nada que hacer, porque microecosistemas en zonas de desastre, eso es algo muy general. No te está diciendo exactamente qué vas a hacer, si lo vas a hacer para ecosistemas desérticos, si lo vas a hacer para ecosistemas acuáticos, no te está diciendo exactamente qué hacer. Puede tener una variedad, un abanico de desviaciones o de ramificaciones o de variaciones de esa línea, pero no te dice qué hacer. Lo primero que ocurre con alumnos que nunca han trabajado por proyectos o incluso con profesores que nunca han trabajado con proyectos, te dicen, no sé qué hacer, o sea, no se me ocurre nada. Entonces, una de las alternativas que tienen los profesores es hacer la galería de proyectos, que más adelante vamos a explicar, pero básicamente tienes que empezar a empujarlos a que se les ocurran ideas con ideas ejemplo, o sea, dándoles ejemplo de ideas. Después está aquí proyectada una práctica y empieza el ciclo de indagación. Aquí está, nunca puede faltar en un proyecto el ciclo de indagación, está por los pasos del 1 al 4, y puedes meter diferentes estrategias, una película, un juego, trabajo por estaciones. Puedes meter las estrategias didácticas que tú quieras, pero esas estrategias no son parte del proyecto. Lo que es esencia del proyecto es la idea, el ciclo de indagación, la acción, la publicación de todo lo que hiciste. Y bueno, finalmente aquí vean cómo tenemos espacio para que el alumno construya lo que está pensando, lo que investigó, lo que quiere hacer. Finalmente hay una entrega y una evaluación. Aquí, aunque tenemos una evaluación final, es muy importante decir que las evaluaciones son formativas. O sea, el maestro siempre tiene que tener encendido el chip de estar observando qué están haciendo y no nada más estar observando, de registrar qué están haciendo los alumnos, qué están aprendiendo, cuáles son sus obstáculos y cómo los puede ayudar. Entonces,
es la complejización del ABP. Para los profesores que apenas están empezando, digamos, hay un proyecto que es el ideal. ¿Cuál es el proyecto ideal? El proyecto en donde el alumno se autorregula y dice, oye, yo quiero aprender 1, 2, 3, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer en este tiempo, y no te necesita a ti para que estés atrás con el chicote, a ver, ponte a hacer tu tarea y ponte a investigar. No, porque es un alumno que se autorregula y que ya sabe qué es lo que quiere y él solo se puede poner retos y él solo se puede poner problemas. Eso es el ideal. En lo que llegamos al ideal, hay muchas fases de crecimiento, tanto para el profesor como para los grupos que no han trabajado por proyectos. Entonces, el primero sería, si nunca has trabajado por proyectos y si tus alumnos nunca han trabajado por proyectos, empieza por plantear tú un solo proyecto para todos tus alumnos en donde tienes un producto. ¿Por qué es importante hablar de los productos? Porque los productos los tienes que evaluar. Entonces, si tienes 30 niños y cada niño va a ser un producto diferente, tienes que generar los instrumentos para evaluar cada uno de sus productos. Entonces, si no eres un maestro experto en proyectos, empieza con un proyecto para todos, en donde hay un producto para todos y tú les das el proyecto a los niños, para que les enseñes a investigar, para que muchas veces les tienes que enseñar a leer. O sea, te estás preocupado porque, ay, ¿cómo voy a hacer que generen las ideas? Y los niños no saben leer. Entonces, lo más prudente es que empieces poco a poco. Empieza con un proyecto tú, para que puedas desarrollar las habilidades que ellos necesitan, para que en el futuro planteen ellos sus proyectos. El siguiente sería, el maestro plantea un proyecto con diferentes productos. Entonces, tú planteas un proyecto y puedes decir, existen estas 4 opciones de productos, ustedes elijan, pero ya pasaste de un producto a 4, no es que tengas que diseñar 30 instrumentos de evaluación, son 4 instrumentos. Tú los elegiste, tú viste si sí funcionan, si sí les conviene, etc. El tercero sería, el maestro plantea los proyectos, diferentes proyectos con diferentes productos. Eso es, tú de antemano dices, está el proyecto 1, que termina en el producto 1. Proyecto 2 termina en el proyecto 2, pero tú los estableciste y entonces los alumnos terminan haciendo cosas diferentes, cada uno involucrados en proyectos diferentes, pero todo lo estableciste tú. El cuarto punto de complejización es cuando el maestro plantea una línea de indagación. Ya no estás planteando un proyecto, estás planteando como lo que yo ahorita les mostré, microecosistemas para remediar zonas de desastre ecológico. Y el niño tiene que jugar, bailar alrededor de esa línea y generar proyectos diferentes. Ahí es cuando el niño te dice, no, pues no sé qué hacer, porque es el primer momento en que lo sueltas y le dices, a ver, plantéate un proyecto, ya viste que es un proyecto, ya viste ejemplos. Y entonces cuando el niño dice, no sé qué hacer, tú le ofreces una galería de proyectos. La galería de proyectos es, tú ya pensaste en la línea de indagación, tú generas diferentes proyectos alrededor de esa línea de indagación, en donde esos diferentes proyectos los pueden tomar de manera individual, en manera en equipo, pero todos pueden acceder a diferentes proyectos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, estas son unas fichas que se le presenta justamente en galería de proyectos. O sea, una galería, imagínense el arte. O sea, tú vas y ves diferentes obras. Entonces, en una galería de proyecto es venderle una idea al niño. Entonces, por ejemplo, estos son proyectos de física y de diseño digital. Entonces, tú les planteas diferentes ideas y tú les dices, a ver, ¿qué te gusta? ¿Te gustan las modas? Mira, puedes hacer esto, esto y aquello. No, no me gustan. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el deporte? Puedes hacer A, B y C. No, no me gusta. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la comida? Entonces, tú adoptas un rol prácticamente como de agente de viajes, en donde les estás ofreciendo ideas. Eso es lo que les estás ofreciendo, ideas. En una de esas, el niño te dice, vale, eso sí me gusta. Y a partir de esa idea puede ir masticando para generar otro proyecto. Por ejemplo, esta es una galería de proyectos para diseño, física y tecnología. Acercados, es muy básico, tiene una imagen, un título que a lo mejor podría atraerles y les describe qué es lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, este que dice Technofashion. Dice, en invierno no es suficiente con usar guantes y chamarras. Y en verano en ocasiones el calor es tanto que ni el traje de baño te ayuda a estar fresco. Imagina una prenda que regule la temperatura a la que quieres estar, blusas que te mantienen fresca, calcetines que te mantienen en calor sin importar si hay nieve, botas de la lluvia que se secan solas, etc. Entonces, la idea es generar ropa y ahí tú ya hiciste el proceso de que generando esa ropa el alumno puede tener acceso a física, a diseño y a tecnología. Y el otro, básicamente le pegas a lo mismo, a física, matemáticas, diseño,
Y es con deportes. Diseña un balón que te permita rastrear todas las jugadas y que tú puedas generar un análisis de la estrategia de tus compañeros de juego, por ejemplo. Son dos cosas diferentes, uno es con modas y otro es con deporte, pero el objetivo final, los dos van a diseñar, los dos van a programar y los dos se tienen que acercar a diferentes conceptos de física. Esta es otra galería de proyectos. La línea de indagación es biodiversidad y ecosistemas. Y entonces tú les planteas una ficha, como una obra, en donde les pones la pregunta que ellos tendrían que contestar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que el humano sea diferente al resto de las especies vivas? Y ahí les prometes, les dices, por ejemplo, vas a estudiar a todos esos niños que se quedaron abandonados y que no tuvieron educación y que se comportan como animales. Esos niños son inteligentes, esos niños tienen rasgos que los hacen humanos. Y a través de un arreglo de imágenes y de preguntas, habrá un niño que te dice, no, la verdad, a mí no me interesa eso. Y habrá otro que a lo mejor sí le guste. Pero si el niño te dice que no, tú tienes otra idea. Oye, ¿cuánto tiempo le llevaría a un camello perder la joroba? ¿Y qué es lo que generaría que un camello perdiera la joroba? Está bien, aquí vas a estudiar la playa, el desierto, vas a estudiar a los dromedarios, a los camellos y vas a estudiar evolución. En los dos proyectos son alrededor de biodiversidad y ecosistemas. ¿No te gusta? Tengo este otro, especies raras. Imagínate todas las especies raras que hay. Este pescado que hay con el cráneo transparente, en donde le puedes ver tú el encéfalo y puedes ver todo tu sistema nervioso. Imagínate todos esos organismos en el fondo del océano que encienden luces. O imagínate todos esos animales que tú pensaste que solamente en las películas de ciencia ficción con extraterrestres y tal. ¿No te gusta? Tienes otro que ofrecerle, por ejemplo. Ya, si no le gusta, ya está frito. Diseño extraterrestre. Vamos a tratar de ver cómo sería un extraterrestre si aterrizara aquí en cualquier ecosistema. Vamos a ver cómo evolucionaría. Igual, en los cuatro, estás viendo biodiversidad, estás viendo evolución, estás viendo ecosistemas. Eso es una galería de proyectos, que tú les ofrezcas un abanico y el niño tendrá que engancharse con alguno. Entonces, regresando, el cuarto nivel de complejización es cuando tú usas estas galerías de proyectos, porque ya le estás dando libertad al niño de que escoja un proyecto diferente. No solo eso, sino que si el niño le quiere hacer ahí unas cuantas variaciones sin que afecten la esencia del proyecto, las puede hacer. Porque de eso se trata, de que lo empieces a empujar para que solo plantee las preguntas y plantee el proyecto que tendrá que resolver. El siguiente nivel es cuando el maestro plantea una línea de indagación, pero ya no hay galería de proyectos. O sea, ya el alumno está listo para plantear su inquietud, para plantear su idea y para generar el producto que él esté pensando y que dé respuesta a el proyecto que se haya plantado. Y finalmente, el utópico, el que todos perseguimos, no utópico, más bien el ideal, el que todos perseguimos, que el niño plantee el proyecto, que el niño gestione cómo lo va a resolver, y que el alumno en general, porque no nada más es para niños, defina los objetivos, haga toda la gestión del proyecto y esté desde el planteamiento hasta la publicación del resultado del proyecto. Entonces, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, estos son algunos casos de proyectos que se plantean como iniciales para primaria. ¿Cómo puedo ayudar con máquinas simples a sustituir partes del cuerpo? Y entonces, digamos, si el niño avanza, tú puedes llevar este proyecto incluso hasta crear prótesis, pero empiezas con algo muy simple que el niño puede manejar, máquinas simples y las partes de su cuerpo. ¿Cómo será el adolescente del futuro? Entonces, tú quieres que el niño imagine cómo va a ser la sociedad del futuro, que imagine cómo va a ser la ropa, cómo va a ser la comida, cómo va a ser la música, cómo va a ser la tecnología. Y para eso estudia lo que hubo antes, lo que hay ahora, para hacer una proyección. Rediseñando el lunch, ese es un proyecto para segundo de primaria, en donde los niños inventan platillos y hacen un recetario, en donde tienen que, digamos, que compensar y balancear todos los nutrientes que ellos tienen que adquirir, pero de una manera creativa. Inventos que generan un mejor planeta, ese es un proyecto para sexto año de primaria, en donde los niños ya empiezan a hablar de desarrollo sustentable y pueden llevar propuestas para generar productos sustentables. Estos son secundaria.
Cultivos celulares para tratar a los quemados. Esto es muy interesante, o sea, no es la clase de la célula y las partes de la célula y el control del ciclo celular. Tienes que resolver un problema. Hay muchos niños quemados y tenemos que generar una solución. Vamos a intentarlo a través de cultivos de células. Masaru Emoto. ¿Alguien ha oído hablar de Masaru Emoto? Masaru Emoto es un autor japonés. Él, de hecho, tiene una formación científica y escribió un libro que lo hizo famoso y lo hizo millonario, que se llama Los secretos ocultos del agua. Y básicamente lo que dice es que si tú tienes un vaso de agua y le dices ¡idiota!, el agua se pudre todo lo que toque. Y si tú tienes ese vaso de agua y le dices ¡ay, mi amor, qué lindo!, todo lo que toque, digamos que va a hacer que florezca. Y es un libro y es una teoría y el señor vende el agua que es tratada con las vibras para curar cáncer, para curar enfermedades y siempre recomienda, por ejemplo, tiene algunos juicios de que si tú escuchas música rock pesado, eso afecta a tu agua y entonces siempre estás de mal humor y eres muy agresivo, eres muy violento, etc. Entonces, es un libro muy famoso que es muy fácil creer en eso. Entonces, tú puedes hacer tú un proyecto para que los niños le demuestren a la sociedad si sí pueden creer en eso o si no, o si hay bases científicas que están ahí medio borrosas en ese planteamiento. Es un proyecto que, bueno, cuando yo lo hice es muy divertido para los niños porque hay muchos padres de familia, incluso profesionales, que leen el libro y es un libro muy lindo, con fotografías muy lindas y ya le creen y tal. Entonces tú puedes generar un proyecto para generar conocimiento. Este es el ejemplo de un proyecto que genera conocimiento. Al final de ese proyecto, el niño no va a tener un producto, va a tener el resultado de una investigación y va a decir sí, sí es cierto, no, no es cierto. La caída de las Torres Gemelas, reproducción del desastre, que el niño recree toda la caída de las Torres Gemelas y pueda tomar una postura de si fueron explosiones controladas o si fue el impacto del avión. Eso es física y un poco de química, pero es una manera mucho más entretenida y mucho más enriquecedora de abordar física y química que ver los conceptos de los metales y los puntos de ebullición y las fracturas de los materiales, etc. La evolución humana. Ejemplos de preparatoria, dispositivos médicos que curan enfermedades en México. Por ejemplo, los chavos que están estudiando ya en su semestre terminal y que van a estudiar una carrera afín a ciencias de la salud, ellos pueden identificar qué enfermedades en México no tienen cura e inventar un dispositivo que cure esa enfermedad. Y evidentemente tendrán que hacer el prototipo, generar el prototipo y demostrar que el prototipo puede funcionar. Aquí tenemos uno de humanidades, escala de correlación entre la gastronomía, avance de la ciencia, madurez de una sociedad. O sea, tú les pides a los alumnos que inventen una escala para correlacionar la gastronomía con el nivel de evolución de una sociedad, con el avance de la ciencia. Si tú lo buscas en internet no existe ninguna escala que te haga esa correlación. Entonces, eso es muy importante, que cuando tú buscas la respuesta al proyecto no se encuentra en internet. Si la encuentras en internet, no es un buen proyecto. De hecho, no es un proyecto. Tercero, si el sonido se pudiese rastrear, ¿cuál sería la historia? Esto es un proyecto de humanidades, literatura. Se trata de que el niño haga una ucronía, es decir, que reinvente, que reescriba la historia. Y para hacer ese escrito, esa composición, tendrá que estudiar primero cómo es la verdadera historia para saber cómo va a cambiar. Y finalmente, ¿qué pasaría si aumenta la concentración de oxígeno en la atmósfera? Hay un libro que se llama Gaia, que dice que si aumentamos la concentración de oxígeno en la atmósfera, muy probablemente con cualquier chispa todo se incendiaría. Entonces, este proyecto justo surge de chavos que leen este libro y que entonces se plantean, ¿eso es cierto? Buscan, no encuentran nada de ningún experimento y entonces su proyecto es, otra vez, generar conocimiento a partir de la creación de algún microecosistema en donde aumenten el oxígeno y vean si efectivamente todo se incendia o todo explota. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de universidad. Desarrollo de maniquís con capas, digamos, de células para estudiar ciencias forenses, remediación de lagos locales, por ejemplo, para los estudiantes de ciencias atmosféricas o de ecología o de biología, desarrollo de instrumentación médica, esto es en las cirugías, el médico cirujano que entra a una cirugía, ver las necesidades que tiene para separar, para disectar e inventarse el instrumental, y
tenemos otro de historia, que sería hacer microhistoria a partir de fotografías de la Revolución Mexicana. Entonces, aprendizaje basado en proyectos lo puedes tener desde primaria hasta posgrado. La evaluación del ABP. La evaluación del ABP, básicamente, como ustedes pueden ver acá, lo más fuerte es lo formativo, lo que tú observas día con día. Sí hay una evaluación sumativa, sí puedes hacer exámenes, pero lo más fuerte es lo que tú observas día con día y siempre tiene que estar la retroalimentación. El objetivo del evaluador no es castigar y, ay, niño, no estás aprendiendo y tienes 0. El objetivo del evaluador es hacer crecer al niño y entonces con la retro le estás dando toda la línea para que el niño o el alumno crezca en lo que está desarrollando su proyecto. Entonces, también tienes autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La más importante en el proyecto ideal tiene que ser autoevaluación, porque en el proyecto ideal es el alumno que se autogestiona y que es totalmente independiente. Entonces, tú siempre tienes que empujar a que los procesos de autoevaluación sean lo más críticos y objetivos posibles. La planeación es una de las dificultades más grandes del ABP, porque estás con un equipo de personas que están generando tu misma clase. Ya no es tu clase, ya no es tu grupo, es el grupo de 3 personas, de 2 personas, de 4, de 5, dependiendo del proyecto que estés desarrollando. Entonces, en la planeación tiene que haber mucha comunicación y tiene que quedar muy claro a todos cuál es el problema que se va a resolver, cuáles son los aprendizajes esperados que se persiguen, qué técnicas didácticas se van a usar, cuándo es la salida y a dónde. Y entonces ahí hay siempre mucho conflicto, porque el maestro de historia quiere ir al museo de historia, y el de ciencia quiere ir a un laboratorio, y el de arte quiere ir a una galería. Entonces, en la planeación se pone en juego muchas habilidades colaborativas y de comunicación, de negociación entre los maestros. Se tiene que dejar muy claro cuál es la evaluación, el sistema de evaluación del proyecto, cuáles van a ser las mini presentaciones, cuáles van a ser los momentos para dar retroalimentación, cuáles son los roles del profesor, cuando uno está parado, cuando uno observa, cuando uno ronda el grupo, cuando uno da indicaciones, cuando se tiene que quedar callado. Todo eso se tiene que establecer en la planeación. Cuando se hace una buena planeación, en el salón todo fluye. Si te faltan algunos elementos, genera mucho conflicto, genera mucho roce, tanto personal como profesional, dentro del salón. Entonces, una recomendación muy fuerte es dedíquenle mucho tiempo a la planeación. De la planeación depende que todo salga bien. Dinámicas de co-teaching. Como hay muchos maestros en el salón, entonces te tiene que quedar claro cuál va a ser tu rol y cuál va a ser tu papel. En general, digamos que lo ideal, cuando tú ya te dediques nada más a observar y tu compañero también nada más observe la dinámica y quién está aprendiendo y quién está medio rezagado y a quién hay que ayudar, ese es como lo más experto. Cuando tú no has llegado ahí, puedes pasar por diferentes dinámicas, en donde tú das la clase y el otro profesor te ayuda a mantener la disciplina, puedes tú dar la clase y el otro profesor asiste, reforzando tus instrucciones, puedes dar la clase con él. Existen muchos modelos de co-teaching en donde el ideal es que te dediques a observar, porque todo está resuelto. Ok, hay algunos elementos secundarios de los proyectos que en la literatura pueden encontrárselos como parte del proyecto, pero en realidad son secundarios. ¿Y nosotros por qué les llamamos secundarios? Porque te los puedes encontrar en cualquier otra estrategia. Usar detonadoras es como un regalo que el profesor le hace al alumno para que el alumno se enganche, pero no es propio del proyecto. Tú puedes hacer un proyecto que te quede perfecto, que los niños aprendan muy bien sin detonador. O sea, el detonador no es parte de la esencia del proyecto. El portafolio de evidencias es parte de la evaluación constructivista, pero no es algo que solamente ABP tenga, no. Lo encuentras en aprendizaje basado en problemas, en aprendizaje basado en casos, lo encuentras en muchas estrategias didácticas y pedagógicas. La consulta de expertos, las salidas y las mini presentaciones es igual. Son elementos didácticos de los cuales tú puedes echar mano para hacer que la dinámica en tu grupo fluya muy bien, pero no son esencia del ABP. Te los vas a encontrar en cualquier otra estrategia. Bueno, esos son consejos técnicos. No sé ustedes si estén planeando trabajar por proyectos o ya estén trabajando por proyectos. Los consejos serían, les recomiendo que trabajen por bloques, o sea que 2 horas, 3 horas, los mismos maestros en ese bloque.
Que escojan materias diferentes. Los proyectos que son de una sola materia se vuelven mucho más especializados y por lo tanto menos atractivos para los alumnos. Si ustedes escogen proyectos de pura historia o de pura ciencia, se vuelven mucho más difíciles para los alumnos. Entonces, escojan combinaciones de materias en donde tengan arte y literatura, literatura con humanidades, humanidades con ciencias, o sea, que realmente se dé una interdisciplina. Tiempos. No hagan proyectos muy largos. Un proyecto de 6 meses, si no estás en la universidad y si no está bien planeado, está prácticamente dedicado al fracaso. Si eres novato, empieza con proyectos muy concretos, de un mes, y después, poco a poco, conforme tú te vayas sintiendo con más confianza, puedes incrementar los tiempos. Pero no hagas proyectos tan largos si todavía no dominas el ABP y si tus alumnos todavía no dominan el ABP. Y finalmente, los costos. Aunque tengas muchos recursos, aunque tu escuela te dé muchos recursos, trata de usarlos lo menos posible. Recuerda, la necesidad es lo que genera que los niños inventen. Y todas aquellas escuelas, esto es un haz de esperanza para todas aquellas escuelas en donde no hay tantos recursos, porque no pasa nada. Puedes trabajar perfecto en una escuela en donde no hay tantos recursos, puedes trabajar perfecto por proyectos. ¿Qué no es un proyecto educativo? Campañas escolares de las que vienen en los libros de la SEP al final de cada bloque, eso no es un proyecto. Y todos los niños terminan haciendo lo mismo. Cartulinas de no fumes, come sanamente, haz carpool, eso no es un proyecto. Tienes que generar algo nuevo, tienes que crear algo. Si no estás generando algo nuevo y creando algo, no es un proyecto. Salva tu huevo. Esta es una dinámica en donde los niños avientan un huevo y tienen que hacer algo para que el huevo no se rompa. No tiene ninguna justificación académica, no tiene contenido. Entonces, un proyecto tiene que tener contenido académico. Canciones para aprender. O sea, puedes hacer canciones para aprender, pero eso no es un proyecto. O sea, no estás gestionando tiempo, no estás haciendo uso de recursos, le faltan muchas cosas para ser un proyecto. Una investigación. Investiga qué tiene que tener el plato del buen comer. Me dejaron de proyecto investigar qué tiene que tener el plato del buen comer. Eso no es un proyecto. Construye algo, construye un puente, construye una casa de muñecas, eso no es un proyecto. Hazle una entrevista a un experto. Esas son estrategias que tú puedes hacer uso para mejorar y aderezar tu proyecto, pero no son un proyecto. Ya casi terminó. Los mitos del ABP. Todos hacen lo que quieren. Si todos están haciendo lo que quieren, quiere decir que lo planteaste mal. Los niños no tienen que estar haciendo lo que quieren. O sea, un niño incluso si se está autogestionando, tiene que entender que en muchas ocasiones tiene que hacer cosas que le van a costar trabajo, que van a ser todo un reto y que probablemente muchas cosas no quiera hacerlas. Eso lo entiende un niño que se autogestiona, un niño independiente. Entonces, si tú estás en tu grupo y todo el mundo está haciendo lo que quiere, es un mal síntoma, algo está mal. Bajo rigor académico, los proyectos pueden responder, y yo diría deben responder a una currícula escolar y deben de responder a un objetivo académico. No es ven y pásatela bien y solamente estoy preocupado porque te diviertas. Eso no es un proyecto. Y finalmente, no se pueden evaluar con exámenes. Falso. Tú puedes elaborar un examen muy diferente a los tradicionales, pero finalmente examen en donde tú evalúes todas las competencias que un alumno tiene que desarrollar para trabajar por proyectos. El mayor reto en el ABP, que el maestro no esté motivado, que no se entienda con su pareja, la cultura escolar, muchas veces los papás se oponen, los niños se oponen, hay niños que te dicen, por favor, dame la clase normal, dame, la célula tiene estas partes y la física, no me des proyectos. Entonces, es una lucha contra la cultura escolar. En discurso es muy fácil decirlo, pero cuando estás dentro del salón sufres lo que no. Entonces, es uno de los retos más fuertes y la preparación del profesor. Y ya, esta es la última. ¿Por qué yo creo que aprendizaje basado en proyectos es una muy buena estrategia que deberíamos implementar? Primero, con una finalidad científica. En México no produce buena ciencia en general. No tenemos patentes, no desarrollamos tecnología. Trabajar por proyectos le da a todos los alumnos que se vayan a dedicar a trabajar con ciencia, a ser científicos, les da todas las bases que necesitan para hacer buena ciencia, para generar tecnología, para generar productos. Todos aquellos que no se vayan a dedicar a la ciencia, también les genera. Uno, nos da la cultura
de reclamar el poder de las ideas, la influencia de las ideas, toda esta cultura de las patentes, de los derechos de autor, de adueñarnos de las ideas y hacerlas valer, o sea, de monetizar las ideas, algo que le falta mucho a México. Y segundo, hace un cambio cultural, porque la persona que sabe que puede crear algo, que puede generar conocimiento y que puede cambiar algo, genera una sociedad totalmente diferente. Y bueno, eso es todo. Eso sería como lo básico que tendrían que saber. Bueno, pues le agradecemos mucho a Anaí su presentación, que es muy completa, o sea, se deja ver toda la experiencia que ella tiene en la realización de los proyectos, entonces no se le olvidó darnos tips y mencionar todos los aspectos, y nos quedó muy poco tiempo para las preguntas. Tenemos aquí presentes maestros de varias escuelas, y también pues rápidamente le voy a dar las gracias a los maestros que se comunicaron a distancia, como Sonia Leal de Preescolar de Aguascalientes, Pedro Méndez de Secundaria de Jalapa, Hugo Sánchez del Estado de México, Roberto Salavedra, que es maestro de redacción, la maestra Marta Salinas de Secundaria, la maestra Marcelina Cholalpa de la Ciudad de México. En general, muchas de las preguntas se respondieron en el transcurso de la presentación. Ella nos dice desde qué nivel se puede aplicar ABP, pues tú ya mencionaste los ejemplos desde preescolar hasta universidad, ¿verdad? Dice, es necesario saber investigar antes de iniciar un proyecto. Te las voy a decir todas. ¿Qué hacer cuando el plan de estudios no está organizado por proyectos? ¿Qué competencias deben cumplir los alumnos para poder desarrollar un proyecto? ¿Cómo saber qué asignaturas se deben vincular en un proyecto? Y aquí este maestro decía, yo soy de redacción, como que fácil encontramos la vinculación entre naturales y sociales y demás, pero ¿y en qué momento entra un maestro de redacción? Aunque me supongo que en todo momento, ¿verdad? Pero sí. Bueno, ¿y qué tipo de productos se debe dar en un proyecto? Y si podrías dar ejemplos, y creo que, bueno, fuiste bastante específica en este sentido. Ahorita te damos chance para que contestes. ¿Alguno de los presentes quiere hacer una pregunta? Julio. ¿Qué tal, maestra? Quería yo preguntarle a ver si podía valorar, elaborar más el tema de por qué no puede ser una campaña, por ejemplo, una campaña en contra de la contaminación de niños, ¿por qué no puede ser un proyecto? Ok. Bueno, para empezar, si tú pones una campaña contra la contaminación, tus niños lo primero que van a hacer es ir al buscador y poner campañas contra la contaminación y van a encontrar N cantidad de ideas de campañas contra la contaminación. Entonces ellos pueden tal cual calcar alguna campaña y hacerla. Entonces, por default, si tú encuentras la respuesta en internet, no es un proyecto porque no estás generando algo nuevo. Vamos a suponer que tú les dices a los niños que innoven en algo, en esa campaña. Si tú les pones que innoven, si tú les pones un reto, por ejemplo, en esta campaña tú tienes que convencer a 200 personas o tienes que cambiar los hábitos de vida de 50 personas. Entonces empiezas a meterle componentes que pueden hacer que sea un proyecto. Pero si tú les dices, a ver niños, vamos a hacer una campaña contra la contaminación, lo que van a hacer todos es hacerte sus cartulinas en donde van a salir afuera, las van a pegar, no contamines, no tires la basura, separa la basura, y eso es lo que hacen todas las escuelas sin ningún beneficio y nada más terminan contaminando más los niños haciendo toda su campaña, perdiendo tiempo. Y ellos no adquieren, o sea, no tienen ningún beneficio de aprendizaje, no gestionan recursos, no hay un reto real en una campaña contra la contaminación, cuando tú podrías darles otras ideas en donde sí tengan un reto, en donde tengan que hacer una gestión, en donde tengan que hacer una indagación más genuina, porque una investigación que tú pones así contra la contaminación y no tienes que hacer ningún esfuerzo y te arroja 1000 fuentes, eso no tiene ningún reto. Entonces, el proyecto busca enfrentar al alumno ante un reto. ¿Y cuál es ese reto que cree? ¿Y cómo va a crear? Porque no está en la red, porque no está en el libro, porque incluso el maestro no tiene la respuesta. Entonces, por eso sería que una campaña, como están planteadas en los libros de la SEP, al final de los bloques, contra la contaminación, contra el tabaquismo, contra las enfermedades de transmisión sexual, no es un proyecto, porque es un tema totalmente trillado que ya está muy explotado.
Qué sabia respuesta. ¿Quieres hacer algún comentario sobre las otras preguntas? Sí, al maestro de redacción me gustaría acotarle que hay ciertas materias que entran muy fácilmente con cualquier combinación que tú hagas como núcleo, por ejemplo. Si tú combinas ciencia con humanidades, no veo cómo no entraría a redacción. Si tú combinas arte con psicología, no veo cómo no entra literatura, no entra redacción. Entonces hay materias que son transdisciplinares, o sea que en realidad pueden entrar en cualquier proyecto, como tecnología, como lectura, como redacción, incluso las escuelas que son bilingües, inglés. O sea, no veo cómo un trabajo de ciencia, el niño no va a acercarse a la información en inglés, por ejemplo. Entonces, estos tipos de materias no tienen problema para integrarse con los proyectos, pero se les conoce como materias accesorias, que significa que son una herramienta que tiene el alumno y que tiene el maestro para resolver una problemática o un reto. Eventualmente también pueden pasar a ser fundamentales y fuertes, pero en general, como entran en todo, son más una herramienta de trabajo. Bueno, pues creo que el tema nos da para otra conferencia y creo que te vamos a tener que volver a invitar. Ah, muy bien. Anaís, yo estaba pensando en el desarrollo de tu presentación, cómo complementar esto, por ejemplo, desde el enfoque maker, con robótica, con programación y con estos ahora reconocidos como temas relevantes desde el modelo educativo, y que bueno, es un área en el que yo sé que tú también te desenvuelves y que en el EduLab, por ejemplo, nos interesaría también mucho recibir todas tus aportaciones. Pues nuevamente muchas gracias. ¿No? Ya les avisaremos en qué otro momento vamos a invitar a Anaís para que venga a complementar esta tan brillante presentación y bueno, sobre todo felicitarla por la pasión que ella pone en el tema y que nos convence, ¿no? Ampliamente. Entonces, muchas gracias y pues nada más les reitero a todos los presentes y a los que nos acompañan desde distancia que esta conferencia va a estar en el portal, como están, ya tenemos cerca de 18 conferencias que venimos dando desde el año pasado, ahí están para que ustedes las consulten y para que les den el uso que gusten. Y los esperamos dentro de un mes, los invitamos a que nos propongan temas, a que nos hagan preguntas y bueno, nosotros nos damos a la búsqueda de un experto que comparta su sapiencia y su sabiduría con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a los presentes, gracias Anaís y hasta luego.